Damos a tu nombre gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pasamos a nuestro hermano Anthony. Él tiene entonces la palabra de Dios en esta noche, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de aprender su palabra. Bueno, ya oramos, entonces vamos a entrar de una vez en la enseñanza. Entonces, el día de hoy vamos a tratar lo que son los primeros 5 capítulos de Apocalipsis, que trata sobre lo que es la revelación de Jesucristo y lo que es el canto celestial. Son acontecimientos que pasan antes de la segunda venida del Señor. Lo más probable es que suceden lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5, porque los primeros 3 capítulos son una introducción sobre lo que son los mensajes, la revelación del Señor y lo que son los mensajes a las iglesias. Y luego entonces 3 y 4 ya empieza a hablar sobre lo que es la primera visión, sobre el libro con sus 7 sellos y el canto de redención que hicieron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero entonces vamos a entrar entonces haciendo un pequeño bosquejo de lo que es estos primeros 5 capítulos y ubicarnos en el tiempo, lo que es entonces la introducción de lo que es el libro de Apocalipsis, la última revelación. La palabra Apocalipsis significa última revelación. A diferencia de revelación, en inglés se utiliza la palabra revelation, que no debería llamarse así, porque Apocalipsis no es una revelación, Apocalipsis es la última revelación. Entonces, al ser la última revelación, quiere decir de que el libro queda completamente cerrado, queda completamente sellado. Entonces, al quedar el libro sellado, entonces ya no existe nada más. Aquí se cierran 2 ministerios de los 5 ministerios que Pablo enseñó en Efesios. Se cierran los 2 primeros, se cierra el apostolado y se cierra la profecía, los profetas y apóstoles. Queda solamente la profecía como don, no como ministerio. Entonces, en los dones espirituales, ¿ok? Queda solamente entonces el don, la profecía como don, más no como ministerio. Entonces hay una gran diferencia, no tengo el tiempo para explicar eso, pero en todo caso, para que sepamos entonces de que al cerrarse el libro, al cerrarse el libro con Juan en este libro Apocalipsis, no hay entrada para otra palabra que sea fehaciente, fidedigna de Dios. Queda entonces hasta aquí queda. Manos, apaguen el micrófono porque va a ser muy difícil. Si no apagan el micrófono es más difícil por la interrupción. ¿Ok? Bueno, quedamos de esta manera. Quedamos en que Apocalipsis viene siendo la última revelación. O sea, el libro se cierra y al cerrarse todo lo que venga después viene siendo anatema. El mismo Señor dio esa firma y dio ese sello que el que le añada una letra o le añada una tilde o le añada algo a esta palabra o a este libro de la profecía sea llamado anatema. Entonces, esto permite entonces de que se cierren el apostolado y la profecía y los profetas como ministerios. Se cierran porque no puede haber otra palabra de Dios nueva para el pueblo que no haya de ser la que ya es escrita. Entonces los profetas hacían eso, los profetas traían palabra nueva de Dios, o sea, cosas que ellos habían oído de Dios para el pueblo. Entonces, al no haber más, entonces todo se tiene que basar en lo que la misma palabra dice. Entonces, ya como ministerio se cierra, como profecía se ejerce a través de la misma palabra de Dios. Entonces, si Dios usa a alguien, le da el don de profecía en cierto momento, no va a utilizar otra palabra independiente a lo que diga la Biblia. ¿Ok? Entonces, ahí se ejerce entonces la profecía como don y no como ministerio. Como ministerio, entonces tendría que ser una palabra nueva. Entonces, al Juan cerrarla, se cerró. Y el apostolado por la misma razón. El apostolado no solamente porque esta sea la última palabra, sino también porque el apóstol tenía como regla, tenía que haber estado con Jesús en vida. Y obviamente se escribió año 97 después de Cristo. Entonces ya realmente Juan estaba muy anciano. Entonces ya se sabía de que las personas que habían ya estado con Jesús directamente, pues ya
ya no estaban. Los apóstoles ya habían perecido todos, habían sido martirizados todos, solo quedó Juan en este momento. Pablo murió más o menos en el año 69, casi en el año 70, antes de la invasión del templo. Y así sucesivamente todos fueron muriendo hasta que ya quedó Juan. Juan entonces fue también sentenciado a muerte. Tuvo dos exilios. El primero, perdón, tuvo dos maneras en que lo trataron de matar. La primera fue que lo metieron en una olla, como en un balde de aceite hirviendo, y se le quemó la mitad del cuerpo, pero no murió. Entonces, después de esto, los romanos lo que hicieron fue que lo exiliaron a la isla de Patmos, donde debería haber muerto también, pero tampoco murió. Sorpresivamente sobrevivió también el exilio de la isla de Patmos, porque había quedado solo allí. Cuando estando en ese exilio fue que escribió este libro, pero la historia cuenta de que él, entonces después de un tiempo lo dejaron libre y él murió ya de anciano. Fue el único apóstol que pudo morir de anciano, y pudo morir pues estando en la iglesia del Señor. Entonces, de aquí entonces viene hay que entender varias cosas, porque esta es la introducción de todo lo que es el libro, para poder entender esta primera parte de Apocalipsis que tiene los 5 primeros capítulos. Lo primero es el propósito del libro. El propósito del libro lo describe muy claramente Juan ahí en el primer versículo. Él dice entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa primera frase hay una coma ahí. No quiere decir la revelación de Jesucristo que le dio, no. Dice la revelación de Jesucristo, coma. Eso quiere decir de que el libro tiene dos propósitos. El primero, revelar a Jesucristo, y el segundo, contar todas las cosas que iban a suceder, o sea, la profecía final. Entonces el libro tiene dos propósitos. Primero, revelar a Jesús, y segundo, entonces, dar a conocer entonces las cosas que han de venir. Entonces esto fue a través de visiones, pero fue también a través de doctrinas. Los primeros 3 capítulos son doctrinales. Vemos cómo Jesús entonces, al manifestarse delante de Juan, le da un mensaje doctrinal a cada una de las 7 iglesias que están en Asia Menor. Ahora, esto no es en tiempo real. Muchos eruditos dicen que estas iglesias no quiere decir de que estaban todas al mismo tiempo y que el mensaje era para todas al mismo tiempo. Hay un estudio muy profundo en cuanto a esto, de que esas iglesias fueron una tras la otra. Fue un suceso cronológico, donde las 7 no estaban al mismo tiempo establecidas, sino que fue una tras la otra que fue sucediendo en un espacio más o menos dicen que hasta la modernidad, según la interpretación de cada una de las profecías. Ahora, esto se puede interpretar literalmente, pero también se puede interpretar de la manera que le estoy diciendo. Ambas interpretaciones son válidas a mi juicio, porque el libro Apocalipsis es un libro donde toca poner la interpretación espiritual para poder entender cada uno de los acontecimientos. Si se hace todas las cosas literalmente, va a existir una confusión muy grande, y sobre todo va a existir una idea errónea de lo que el libro quiere enseñar. Entonces, en este caso está entonces el primer capítulo, que es la revelación de Jesucristo, la revelación de su imagen, ¿ok? Y el capítulo 4 y 5, la revelación de su doctrina, o sea, la revelación de quién es Él. El primer capítulo es la revelación de su imagen, y el capítulo 4 y 5 son la revelación de quién es Él, o sea, de sus atributos como Dios. Entonces, Apocalipsis es un libro muy unicitario, muy a la unicidad. Y lo voy a explicar porque, a pesar de que hay descripciones que se pueden interpretar o se pueden ver como cosas que son trinitarias, sobre todo de que dice el que está sentado en el trono, del Cordero, que habla de que el capítulo 5 dice de que tomó en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro, y el que era digno de desatar los sellos, pero la misma gramática nos enseña de que se refería al mismo ser. Lo que pasa es que la imagen se presenta de esa manera para que Juan la pudiera escribir. De otra manera no la hubiera podido escribir. Entonces, las descripciones gráficas que da Apocalipsis son cosas que son
son gráficas que se pueden escribir, o sea, el ser humano las puede entender. En estas cosas hay muchos elementos espirituales que no son entendibles para la mente humana, por cuestiones de la infinidad de Dios y por cuestiones de su sabiduría, su infinita sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que hay cosas que son indescriptibles. Hay cosas que no se pueden describir, hay cosas que no se pueden decir cómo, porque no existe, la mente humana no alcanza no alcanza a interpretar esas cosas. Entonces, lo que hizo Dios fue que Dios le dio a Juan una serie de visiones que él pudiera escribir, una serie de visiones que el ser humano, la mente humana, pudiera describir. Entonces, por eso se van a encontrar muchos conceptos un poco aterradores, un poco como fuera lo normal, pero era la única manera que existía, la única manera que se puede escribir para que el ser humano lo pueda entender, o por lo menos pueda tener esa visión. ¿Ok? Hay cosas de Dios que no se pueden describir, o sea, no se pueden ni siquiera imaginar. Una de ellas es la unicidad misma. Cuando un versículo que yo utilizo mucho para esto es el Juan capítulo 3. Nadie subió al cielo sino el que subió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Alguien dibújeme ese cuadro a ver si puede. Es imposible. Porque dice, nadie subió al cielo en tiempo pasado, sino el que descendió desde el cielo, tiempo pasado. Bueno, podemos dibujar a alguien subiendo y a alguien bajando. Pero el resto, ¿qué? El Hijo del Hombre, está hablando de él en su carne, dice que está en el cielo. Y en ese momento en su carne él no estaba en el cielo. En ese momento él estaba con él hablando. Entonces, si Jesús le estaba diciendo que él, siendo hombre, estaba allí, pero también estaba en el cielo, entonces, ¿quién puede dibujar ese cuadro? Nadie, es imposible. Pero ahí el Señor le dio esa revelación a Nicodemo. Le dio eso como para sorprenderlo en ese caso, porque él estaba hablando de las cosas celestiales, o sea, hablando de lo celestial, pero lo que era más entendible para el ser humano. Por eso le dijo, tú eres maestro de Israel y no ni siquiera sabes esto. Él estaba supuesto a saberlo, y ahí fue cuando le tiró esa, que es imposible de imaginar. Entonces, claro, Nicodemo quedó sorprendido al escuchar eso, pero ya después el Señor entonces ya le da otra revelación más entendible para el ser humano. Pero eso fue como un destello de Dios diciendo, vea, que hay cosas que ustedes no van a poder entender, que la mente humana no las va a poder describir, ni las va a poder dibujar, ni las va a poder imaginar en su mente. ¿Qué pasa? Apocalipsis entonces tiene que ser un libro donde el ser humano lo pueda interpretar. Entonces, la serie de visiones que el Señor le mostró a Juan son cosas que se pueden describir, Entonces, las descripciones muchas veces son descripciones que son un poco incongruentes, pero es que no hay otra manera. Si Dios hubiera revelado esto como es, o sea, es la sabiduría de Dios, nadie la podría entender. Es más, Juan ni siquiera lo hubiera podido escribir. Pero lo hizo de esta manera para que entonces entendamos y para que por lo menos tuviéramos un concepto de lo que iba a pasar. Ahora, los primeros 5 capítulos son cosas que acontecen antes de la segunda venida del Señor. ¿Por qué lo digo así? Porque el capítulo 5 dice, eso es después del arrebatamiento, pero antes de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque en la historia del capítulo 5 no se ve a Israel. Se ven a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. No se ve a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Israel todavía no había sido salvo. Entonces lo que sucede es de que todavía no ha venido la segunda venida del Señor. Entonces, ya después de eso, entonces ahí ya empieza la serie de acontecimientos que van a partir del arrebatamiento hasta lo que es el reino milenial, hasta que lo que es ya el juicio final. Eso ya lo van a aprender entonces la otra semana y la semana que sigue. Pero hasta ahora entonces es una introducción y es un acontecimiento no con el fin de saber lo que pasa más allá, sino con el fin de conocer a Dios. Ese es el propósito del capítulo 4 y el capítulo 5. Capítulo 4 y 5 no tienen el fin de mostrar a la gente lo que va a acontecer cuando el Señor venga por nosotros, porque para eso están las bodas del Cordero y ya después Juan lo describe más adelante con detalles. Pero estos capítulos 4 y 5 no tienen ese fin. Estos capítulos 4 y 5 tienen el fin de cumplir la primera oración que tiene el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Entonces aquí se revela quién es Jesús. Se revela quién es Jesús en su deidad, en su divinidad.
teniendo en cuenta su propósito redentor y teniendo en cuenta también su divinidad como Dios y como juez. ¿Ok? Entonces, ese viene siendo entonces la introducción. El primer capítulo, entonces, hay una revelación visual. El capítulo 4 y 5 hay una revelación doctrinal, o una revelación doctrinal en el sentido de que conocemos más de los atributos de Dios, más que una descripción visual. Aquí no, el primer capítulo entonces es una descripción visual de lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo entonces en estos primeros 5 capítulos es de revelar a Jesucristo. Ya a partir del 6 en adelante es de dar a conocer los acontecimientos finales. Entonces, en la revelación de Jesucristo, bueno, aquí hay demasiado. Duraríamos siquiera, yo creo que hasta podríamos estudiar esto todos los miércoles hasta por un año y no terminaríamos los 5 capítulos, porque hay demasiada doctrina en estos 5 capítulos de Apocalipsis, demasiado, es demasiado contenido. Pero entonces obviamente por el tiempo, para ir resumiendo, tenemos que conocer entonces cuál es la revelación de Jesucristo. Entonces hay una revelación visual. En esa revelación visual está entonces el primer capítulo. El primer capítulo entonces nos muestra, bueno, hay un saludo para las iglesias, para las 7 iglesias que están ahí, ¿ok? Está la bienaventurado el que lee y que oye las palabras de esta profecía y las guarda y las cosas que en ella está escrita porque el tiempo está cerca. Pero entonces la descripción viene a partir del versículo 9 del primer capítulo. ¿Ok? Entonces dice, yo Juan, vuestro hermano copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, palabra, él estaba exiliado allí por predicar el evangelio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ahí está. Entonces, esta es la descripción visual, pero antes de eso le da entonces una revelación doctrinal. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el alfa y la omega, se muestra él como el Dios sempiterno. El Dios sempiterno es el que comenzó y el que termina. En otras palabras, no que él va a acabar. Cuando dice yo soy el primero y el último, no quiere decir que él va a terminar y ya se acabó. Quiere decir que él es el que va a cerrar todo lo que ya existe. Entonces, en esto hay que entender el concepto de la eternidad y la sempiternidad de Dios. Dios es eterno, fuera de Dios no hay nada. Entonces, Dios primero creó el tiempo, porque Dios no pudo haber creado nada sin tiempo. Si no hubiera creado Dios los ángeles y todo lo que él creó en el tiempo, quiere decir que fueron eternos y que serían igual de eternos a él. Entonces, como él es el único eterno, fuera de él no hay nada más. Entonces, él creó primero los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia nos dice que él creó los cielos y la tierra. Al decir en el principio, quiere decir que él creó el tiempo y el espacio. En el espacio está también incluido el reino de los cielos, que es un lugar eterno, pero que también fue Dios, que Dios lo creó y lo fue preparando a medida de que el tiempo fue corriendo. Por eso ahí viene Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creéis en mí. Aquí yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Preparar lugar para vosotros quiere decir que en ese momento Dios todavía no había preparado los lugares celestiales para nosotros. El reino de los cielos sí existía, pero no los lugares para la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Es un lugar que le ha corrido el tiempo, pero es eterno. Entonces, el misterio de la eternidad es de que fuera de la eternidad no hay nada. Entonces, Dios es eterno. Dios cubre toda la eternidad. Entonces, Dios crea primero el espacio y el tiempo, y al crear el tiempo comienza una cronología. Entonces, en el tiempo comienza el inicio de las cosas. ¿Qué sucede? El inicio de las cosas viene siendo la creación, los cielos y la tierra. Antes de los ángeles, antes de cualquier otra creación, primero vinieron los cielos y la tierra, o sea, el tiempo y el espacio. De ahí creó Dios los ángeles, de ahí creó ya Dios después creó. Cuando decimos palabras como después, principio, último, estamos hablando de algo que está dentro del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que son eternas y hay cosas que no son eternas. Toda la materia no es eterna porque todo lo que lo ha corrompido el pecado va a ser destruido, salvo lo que tiene voluntad propia. Lo que tiene voluntad propia, entonces es eterno.
No quiere decir de que es sempiterno, es eterno. Eterno quiere decir que tuvo un principio, pero no va a tener un final. Entonces Dios lo creó y le puso un inicio en cierto punto del tiempo, pero cuando el tiempo se acabe va a vivir para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Dios va a acabar el tiempo y ahí es cuando Él dice, yo soy el primero y soy el último. O sea, yo comencé el tiempo y lo voy a terminar también. Yo soy el que le va a poner el fin al tiempo. ¿Qué sucede? Lo más probable es que cuando Dios acabe con el tiempo, ya Dios no va a crear nada más. Porque si Dios fuera a crear otra cosa, tendría que volver a crear el tiempo de nuevo. Entonces, lo más probable es que después de que el Señor nos redima y después de que ya el Señor acabe, primero Él va a acabar con el universo y luego va a acabar con el tiempo. Pero el tiempo va a ser destruido, porque ahí viene la eternidad. O sea, vienen los lugares que son eternos. Y en los lugares que son eternos está el reino de los cielos y el lago de fuego. Ahora, más grande y fuera de todo eso es Dios, que es eterno, porque fuera de Él no puede estar nada. Entonces, esto lo que nos enseña es que, nosotros tenemos que entender primero este concepto de alfa y omega. Alfa y omega quiere decir que Jesús es el que comenzó las cosas y Jesús es el que las va a terminar. No que Él vaya a terminar, que Él es el que las termina. Entonces, eso se llama sempiterno. Sempiterno es el que tiene el poder de comenzar, estar dentro del tiempo y terminarlo. Entonces, Jesús en su revelación como hijo, Él no llegó al principio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí inmediatamente la doctrina trinitaria se cae. Se tiene que caer. Porque si el trinitario que dice que Dios son tres personas, y que la persona de Jesucristo entonces coexiste con Dios, del Dios eterno, entonces quiere decir de que Dios no es todopoderoso y Dios no lo llena todo, porque si Dios lo llenara todo, entonces Él tendría que compartir el espacio con la segunda persona de la Trinidad. Pero ¿qué pasa? Como Él es eterno, no existe nada más fuera, nada más de la eternidad, no existe nada. Entonces, ¿qué pasa? Dios no puede ser tres, es imposible. Dios tiene que ser uno y es el Dios eterno. Entonces, ¿quién viene siendo Jesucristo? Si fuéramos a ser trinitarios, tendríamos que decir que Jesucristo vendría siendo entonces, tendría que haber existido en el año 0. Entonces, ¿qué pasa? Jesús no pudo haber sido el primero. Aquí el que le está diciendo a él, a Juan, eso es Jesús. O sea, el que vino él a ver es a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Jesús le está diciendo que Él es Dios. Él es el Dios. Jesús vino siendo el Dios sempiterno en este caso, el primero y el último. Ahora, esa misma descripción la dice Isaías en el 44 o 46, uno de esos dos capítulos está, que él dice, así dice Jehová, redentor tuyo, y así dice Jehová de los ejércitos, como si fueran dos. Eso lo dice así. Pero ¿qué pasa? Dice Jehová, redentor tuyo, como el Dios sempiterno, y Jehová de los ejércitos como el Dios eterno. Son el mismo, pero son dos funciones diferentes. Una es la función sempiterna, la otra es la función eterna. La función eterna es la soberanía absoluta de Dios. La función sempiterna tiene que ver con la redención, tiene que ver con la salvación. Entonces ahí mismo lo dice, así hizo Jehová, el redentor tuyo, y Jehová, rey de los ejércitos, así dice Jehová, yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último, dice el principio y el fin, creo que dice. Fuera de mí no hay Dios. Eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué pasa? El Señor está diciendo ahí que Él es el Dios que tiene la función de encargarse de lo eterno y de encargarse de lo sempiterno. Entonces, sempiterno quiere decir que es el que tiene el poder de comenzar y el de terminar. Entonces, Él es el que comienza todas las cosas y es el que termina todas las cosas las cosas que están sometidas bajo el tiempo. Entonces, Dios creó seres eternos. Todo ser con voluntad propia, aquí hay otro misterio también, es eterno por lo sí. ¿Por qué? Porque Dios no puede destruir a alguien que tiene voluntad propia. ¿Por qué no lo puede destruir? Porque si lo destruye, entonces Dios sería injusto. Pero ¿qué sucede? Entonces, el que tiene voluntad propia vivirá. Dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿qué pasa? La decisión de la voluntad es la que determina de dónde yo voy a terminar, a dónde yo voy a ir. ¿Cuál va a ser la consecuencia de mis actos? Pero no la destrucción de mi vida o la destrucción de mi alma. Entonces, el alma es eterna y el alma es la que toma las decisiones. Entonces, ¿qué pasa? El alma o pasa la eternidad en el agua de fuego o pasa la eternidad en el reino de los cielos con el Señor.
Pero ¿qué pasa? Va a ser eterna, igual que el diablo, igual que los demonios. Todos ellos se van a condenar en el lago de fuego. No quiere decir que Satanás va a ser destruido, ¿no? Satanás no va a ser destruido ni va a ser muerto. Satanás va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Dice que por toda la eternidad en el lago de fuego, porque es un lugar que está en la eternidad, no está en el universo. Todo lo que está en el universo, o sea, aquí adentro de este cosmos, todo lo que está dentro del cosmos va a perecer. Entonces, ¿qué pasa? En el cosmos están los dos lugares transicionales donde va el alma que se muere. El paraíso y el infierno. ¿Ok? El infierno y el paraíso son dos lugares que están en el universo porque el tiempo van a acabarse en algún momento. ¿Ok? Y esos dos lugares, entonces, donde va la gente, el alma que se muere transicionalmente mientras espera el juicio final. ¿Ok? En el caso del paraíso es hasta que venga el Señor por su iglesia. Cuando viene el arrebatamiento nos vamos para las bodas del Cordero. Bueno, eso lo van a aprender ya la otra semana. Bien, entonces la revelación de Cristo viene siendo la introducción. Entonces, Dios se revela a sí mismo antes de dar a conocer los acontecimientos finales para que el que lea conozca quién es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Juan en su evangelio y aquí hace una descripción de la revelación de Jesucristo. Lo describe. Ahora, el evangelio de Juan fue también escrito más o menos cerquita, más o menos parecido cerca del año en el cual fue escrito Apocalipsis. El evangelio de Juan no fue escrito muy antes. Fue escrito creo que en el año 96, si no estoy mal, o 95, algo así. Fue escrito el evangelio de Juan. Entonces, el evangelio de Juan no es un libro, no fue escrito con los otros evangelios, no fue paralelo a los otros evangelios. Fue escrito mucho después. Y aquí Juan entonces da una revelación también en la introducción, el primer capítulo. El primer capítulo de Juan viene siendo esa introducción de la revelación de Jesucristo. Y aquí entonces utiliza 3 capítulos, no en secuencia, sino fuera de secuencia, porque en la mitad Dios da la doctrina, que es la doctrina para las iglesias. O sea, las iglesias que están vigentes antes del arrebatamiento. ¿Ok? Entonces aquí muestra entonces una revelación visual. En esa revelación visual nos vamos a dar cuenta que dice Juan, él describe cómo lo vio. Dice, semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. O sea, él estaba diciendo, se parece mucho físicamente, pero mira la descripción. Si no la descripción, ¿cómo va a decir el que se parece físicamente? Bueno, había una semejanza. Juan vio una semejanza entre el Hijo del Hombre en su aspecto físico y esta descripción divina de él, porque esta es una descripción divina de lo que es Jesucristo. Entonces él dice, una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ok. Tenía a su diestra las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Obviamente, esta no es una descripción como del físico, sus ojos, su nariz, su boca, no. Esa es una descripción divina de Dios, de Jesús. Y fue una imagen que Juan podía escribir. No olvidemos esto, porque es una imagen que Juan podía escribir. Dios no le reveló a Juan imágenes que él no pudiera describir, porque entonces no tendría sentido el propósito del libro. Entonces, ¿qué pasa? Juan lo vio así y lo escribió como él lo vio. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo presenta la Biblia a Jesús? La presenta como el Cristo. Cristo quiere decir enviado. ¿Ok? La presenta también como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿ok? El Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito, el Hijo del amor, el Hijo del Altísimo, el Hijo amado. Lo presenta como el Rey también, el Rey de gloria, el Rey de Israel, el Rey de los judíos, el Rey de los santos, etcétera, etcétera. Lo presenta como Señor, lo presenta como Dios también. Lo presenta también como Jehová,
¿ok? Como Jehová Dios, como Jehová de los ejércitos, como Jehová nuestra justicia eterna, como Jehová el primero y el postrero, como Jehová sobre todas las cosas, también como Jehová el pastor y también como Jehová de gloria. Lo muestra así, o sea, el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Entonces, de aquí entonces tenemos que entender de que esa revelación de Jesús es la revelación de Dios para el hombre, o sea, para que el hombre lo pueda entender y lo pueda ver. Aún así, siguen existiendo cosas que el ser humano no puede entender, porque la mente no le da para poder entender eso. Eso es lo que pasa con el Trinitario. El Trinitario trata de descifrar a Dios de una manera visual. Entonces, ¿qué pasa? Se imagina al Padre sentado en el trono, se imagina al Hijo aquí al lado en la cruz y se imagina al otro lado la palomita que es el Espíritu Santo. Para imaginárselo, para pintarlo, para hacer una descripción literal de él, y no se puede. No se puede porque Dios es eterno. Y con solamente tratar de pensar en la eternidad de Dios, nos damos cuenta que no hay manera de poderlo escribir. Es algo que ahí ya la imaginación queda, hasta ahí llegó, de ahí no puede pasar. ¿Ok? Entonces ahí vemos entonces que en esta revelación de la imagen de Dios existe algo muy importante. ¿Ok? Muestra el poderío de Jesús y su soberanía como Dios. Entonces aquí no existe como una división como lo existe en otros lugares de la Biblia. No una división, sino como dos manifestaciones alternas. La de Dios Padre y la de Dios Hijo. Por eso Jesús habló mucho del Padre. ¿Ok? Porque eran cosas que tenían que ver con la redención del hombre. Pero una vez estando proyectados aquí en esta parte de Apocalipsis, ya no se necesita eso. Ya la Biblia lo menciona como el Cordero, pero ya usted no lo va a ver mencionado como el Hijo de Dios o como el Hijo, y usted no va a encontrar a Dios como el Padre aquí. No lo va a encontrar. Usted va a encontrar al que está sentado en el trono y va a encontrar al Cordero. ¿Ok? Son dos aspectos muy diferentes a la de decir Padre e Hijo. ¿Por qué Padre e Hijo? Porque Padre en la creación, Hijo en la redención. Entonces, ¿qué pasa? Padre e Hijo acontecía en el tiempo real, o sea, en la dispensación de la gracia. ¿Para qué? Para que entonces nosotros pudiéramos ser redimidos. En este caso ya no hay dispensación de la gracia. Aquí viene la dispensación del reino que comienza con la gran tribulación. Aquí ya entonces no es el Padre, el Hijo. Aquí es el que está sentado en el trono y el Cordero. Pero usted se va a dar cuenta que los dos son el mismo. Ok, yo se lo voy a mostrar bíblicamente que los dos son el mismo. Bien, entonces, aquí vemos entonces que en esta primera revelación existen varias bienaventuranzas. ¿Bienaventuranzas para qué? Para el que lee y oye. ¿Bienaventuranzas para qué? Para los que mueren en el Señor. Bienaventuranzas para el que vela y guarda sus ropas. Estamos hablando ya de los mensajes a las iglesias. Los que son llamados a la cena y las bodas del Cordero. El que tiene parte en la primera resurrección. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Son diferentes bienaventuranzas que se muestran en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y que tienen que ver y que hacen parte también de lo que nosotros tenemos que hacer al conocer esta palabra. ¿Ok? Ahora, la Biblia entonces menciona también la serie de los 7. Habla mucho de los 7. En este caso, vamos a hablar de las 7, de los 7 candeleros y las 7 estrellas. ¿Ok? En este caso estamos hablando de 7 iglesias y estamos hablando de 7 pastores. ¿Ok? Luego vienen los 7 sellos también, que es una introducción de los 7 sellos en el libro que tenía el que estaba sentado en el trono. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Luego vienen, ya eso lo van a ver después, que son las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 personajes que empiezan en el capítulo 12 hasta el 14, y los 7 ayes o las 7 lamentaciones. ¿Ok? Y las 7 cosas nuevas. El cielo nuevo, la tierra nueva, el pueblo nuevo, una fuente nueva, un río nuevo, el árbol de la vida y el fruto nuevo y la luz nueva. Así que el número 7 obviamente se refiere a Dios y se refiere a la perfección. Y también los 7 juicios. Pero en este caso, hasta lo que me corresponde a mí,
solamente vamos a hablar de los 7 candeleros, las 7 estrellas y los 7 sellos. ¿Ok? Bien, entonces vamos entonces a esa descripción, física. Ahora, otra cosa que hay que entender, pero obviamente no nos va a dar el tiempo, es la simbología de lo que es el tabernáculo, porque el tabernáculo tiene que ver mucho con esto. Pero, o sea, lo que son el significado de los materiales del tabernáculo, la divinidad, la redención, todas las cosas que tienen que ver con el tabernáculo son muy relacionadas, están muy relacionadas o están muy amenas a lo que es la revelación de Apocalipsis. Así que les sugiero que lo chequeen por su cuenta. Bien, entonces, estamos hablando entonces de esta revelación que es de lo que es la revelación literal o física. ¿Qué pasa? Juan entonces describe su cabeza. ¿Ok? Ahora, cada uno de los aspectos de esta descripción tiene que ver con la iglesia. Se relaciona con la iglesia, se relaciona con la humanidad. ¿Ok? Su cabeza como la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Sus cabellos dice que eran blancos, que se refieren a su santidad, al igual que su ropa larga. ¿Ok? Por eso esto de la ropa larga y el cabello largo va muy bíblicamente a la santidad. Entonces, la descripción de sus cabellos y la ropa larga se refiere, los cabellos blancos, ¿no? Y la ropa larga, o sea, larga me refiero que él tenía sus ropas largas que llegan hasta los pies, se refiere a la santidad. ¿Ok? Se refiere a su santidad. La cabeza se refiere a él como la cabeza de la iglesia, como que la iglesia tiene que estar sujeta, como la esposa está sujeta al varón, así. Entonces sus cabellos, sus ojos, dice que eran como llamas de fuego. ¿Ok? Las llamas de fuego son para alumbrar. ¿Para alumbrar qué? Para alumbrar el camino. También se refiere al juicio de Dios, se refiere que sus ojos escudriñan todo y juzgan todo y conocen la intención del corazón. Los ojos de Dios también, el fuego también tiene que ver con la prueba, tiene que ver con que la santidad es probada, se pasa por el fuego. Así que Dios está viendo todo, Dios está analizando todo con el fin de que seamos irreprensibles. Pablo lo dice constantemente en sus cartas sobre el ser hallados irreprensibles. Entonces, los ojos se tiene que ver tiene que ver mucho con lo que es el examen, con lo que es la depuración, con lo que es la prueba. ¿Ok? La prueba, pero no tanto como una aflicción, sino como un examen, más que todo. ¿Ok? Sus pies, entonces él habla de sus pies también, los pies como las pisadas que él dio, como el camino que él abrió para que el hombre pueda seguir. Así que los pies van más que todo con el camino. Su voz, obviamente, como describiendo como la palabra, dice que su boca entonces era como una espada de doble filo, obviamente se refiere a la palabra. Entonces, en su voz se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, cada aspecto de esta descripción tiene que ver con la humanidad. Tiene que ver con la humanidad. Por eso, todos los primeros 5 capítulos tienen que ver directamente con la humanidad y el propósito de Dios. Al ser revelado lo que Dios quiere para preparar una iglesia antes del arrebatamiento. ¿Ok? Básicamente ese es el mensaje de los primeros 5 capítulos. Luego también vemos su diestra, su mano, su diestra es su poder, la manifestación de su poder. Hoy en día, como nosotros lo tenemos, nosotros, ¿qué dice? Cosas mayores que estas vosotros haréis, que las que yo he hecho vosotros haréis. Lo que quiere decir también de que en esto nos damos cuenta también de que el poder de Dios está en nosotros y la manifestación del poder de Dios entonces se representa en lo que era su diestra. Él habla también de su boca, ¿ok? De su boca también como la palabra de Dios. Podemos decir que la palabra que salva o condena, porque la espada de doble filo, un filo es para salvar y otro filo es para condenar, porque la misma palabra, el que no se convirtió, el que no obedeció, esa misma palabra lo va a condenar, ¿ok? Esa misma palabra lo va a condenar, ¿ok? Bueno, como el tiempo está pasando, voy a
a dejar, los que tengan alguna pregunta, escríbanlo en el chat y yo lo voy a contestar. Ahora, no me pregunten nada del capítulo 6 en adelante porque para eso vienen los otros predicadores las próximas semanas. Lo que tiene que ver con el 1 al 5 nomás, ¿ok? Bien. Bien, entonces cada una de estas descripciones luego habla también de su rostro. Su rostro entonces tiene que ver con la relación y la comunión, con la comunión con el Señor. El Salmo 27:8 dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Ok? Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Y qué? ¿Cuál es la respuesta del salmista? Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Ok? Entonces tiene que ver con la comunión. Bien. Luego entonces él da una demostración de su obra redentora. Él dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que antes de Jesús, o sea, antes de que hubiera redención, la muerte hacía de las que él quería estando en la tierra. Ahora, Dios tenía soberanía sobre la muerte, pero ¿qué pasa? La muerte siempre ejercía una presión por derecho, ¿ok? Una presión por derecho. ¿Por qué por derecho? Porque el hombre le dio derecho a la muerte a que se manifieste en él. Entonces, ¿qué pasa? Dios estaba sosteniendo esto, la muerte de las personas antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte por derecho podía reclamar. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús murió en la cruz, dice él que así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches dentro del pez, así es necesario que el hombre vaya a lo profundo de la tierra. ¿Qué pasa? El Señor estuvo 2 días en lo profundo de la tierra. ¿Qué dice? Que él fue y le predicó a los espíritus que están en el abismo. ¿Quiénes son los espíritus que están en el abismo? Los demonios que salieron en Génesis 6 y todos los demonios que salen de una persona que ha sido poseída, el Señor lo castiga. Esos demonios, el Señor los castigó y los mandó al abismo. El abismo es el lugar de las prisiones eternas. Allá fue a predicar a Jesús. ¿Qué le fue a predicar a ellos? Que él había vencido la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Él va a la muerte estando en la muerte misma porque él había muerto y duró técnicamente 2 días muerto. Entonces, ¿qué pasa? En la muerte misma va Dios a reclamarle a él las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ya el poder y la potestad sobre la muerte no la tiene el hombre, ni la tiene la muerte misma, ni la tiene el pecado, ni la tiene Satanás. Ahora la tiene Jesús. Entonces, con esto nos habla de que la redención de Jesús hizo traer a cada persona, entonces, la salvación. ¿Ok? La salvación y sobre todo el poder vencer a la muerte. ¿Qué pasa? Los que duermen en Cristo no mueren. Nosotros ya morimos una vez y no tenemos que morir otra vez. ¿Cuándo morimos? En el bautismo. En las aguas del bautismo morimos y no volvemos a morir más. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ver muerte. ¿Qué dice el Salmo 16? El Salmo 16 lo dice. No permitirás que mi alma vaya al Hades, ni tampoco vas a permitir que tu santo vea corrupción. Cuando dice eso, quiere decir de que nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a pasar la eternidad con Cristo, que es otra cosa, a dormir con el Señor. Pero ¿qué pasa? No vamos a morir. La muerte ya no es existente para nosotros, porque nosotros vencimos a la muerte una vez morimos al pecado. ¿Ok? Entonces no existe la muerte otra vez. Bien, entonces eso es lo que significa tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y luego entonces él describe las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Ok? Los candeleros y las estrellas son las iglesias y sus pastores. ¿Ok? Las iglesias y sus pastores. Las estrellas son los pastores, los que están a cargo de las iglesias, y los candeleros son las iglesias. ¿Ok? Entonces, cuando se refiere a eso, ahora lo dice 7 porque está hablando de una iglesia perfecta. Pero ¿qué sucede? Esta descripción de las 7 iglesias, cada una tenía problemas y problemas serios y problemas graves. ¿Ok? Problemas serios y problemas muy graves. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que nos damos cuenta de que son los 7 pecados capitales de la iglesia, de la iglesia del Señor hoy en día. Cada mensaje a cada una de las iglesias son los 7 pecados capitales que cometen las iglesias hoy en día. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El Señor da un mensaje para las iglesias de modo que antes de que conozcan su revelación futura, pudieran depurarse y lograr la salvación. ¿Ok? Y lograr la salvación. Entonces, bueno, las 7 iglesias es un tema muy largo. Duraría horas exponiendo el tema. Bueno, quisiéramos hacerlo
con más tiempo, pero infortunadamente pues toca hacerlo así. Lo que les puedo decir de las iglesias es que cada cosa que le pasó a la iglesia y cada mensaje a cada iglesia son pecados que la iglesia comete hoy en día. Entre ellos están, vamos en orden, yo tengo acá, lo que pasa es que yo lo tengo bien, pero no, imposible poderlo dar todo. Las condiciones que cae la iglesia moderna, no todas, pero algunas en las cuales puede caer. La primera, el problema en Éfeso, que era el primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces, es una de las condiciones muy comunes que sucede con la iglesia moderna también. Entonces, yo lo tengo puesto como páganle el micrófono, por favor, como los 7 pecados capitales de las iglesias, de que la iglesia del Señor puede cometer. Entonces, primero, el primer amor, dejar el primer amor. ¿Ok? Luego está la carta a Esmirna. ¿Ok? ¿Qué pasa? La carta a Esmirna, entonces la prueba. Ella tuvo que ser probada. ¿Ok? La iglesia tuvo que ser probada. ¿Y por qué tuvo que ser probada? Porque le faltó la fe. ¿Ok? Entonces, la falta de fe es el segundo. ¿Ok? El mensaje entonces a Esmirna. ¿Ok? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué pasa? Le faltaba creer, no creía. ¿Ok? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino de la sinagoga de Satanás. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esa condición de pobreza, la pobreza en espíritu sí vale, pero esta pobreza no se refiere a eso porque dice, pero tú eres rico. Quiere decir de que a ellos les hacía falta la fe. Entonces, la falta de la fe viene siendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo tengo que probarlos para que ustedes puedan aprender a tener fe. Entonces, ahí es cuando dice el otro versículo, estoy en el capítulo 2, versículo 10. No temas nada de lo que vas a padecer, vas a tener que aprender a las malas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto era innecesario. Si ellos hubieran tenido fe, no era necesario que ellos fueran probados, pero ellos fueron probados de acuerdo a su falta de fe. ¿Ok? Luego la iglesia en Pérgamo, la mundanalidad, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Balaam, entonces, ¿quién fue Balaam? Bueno, Balaam, estamos hablando del libro de Génesis, Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. El rey Balac llegó y el rey de Moabita, Balac, lo contrató a él y le iba a pagar para maldecir al pueblo de Dios. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero sí podemos hacer algo, le dijo él. Haz que las mujeres moabitas se mezclen con los israelitas. Entonces ellos van a pecar. Y si pecan, entonces el juicio les va a caer. Y él dijo, oiga, buena idea. Ya que no puedo maldecirlos porque ellos están bien con Dios, pues hagámoslos caer. Y esa es la doctrina de los de Balaam. Entonces la doctrina de Balaam es esa mezcla con el mundo, la mundanalidad. ¿Ok? Esa es la doctrina de Balaam, que lo que permite es que haya una mezcla con el mundo y eso es el fenómeno que está pasando hoy en día. Un fenómeno que cada día es más grave. Se llama el carismatismo o el ser carismático. Es un fenómeno muy terrible y es un fenómeno de Balaam. Y nicolaita, porque los nicolaitas también tenían viene de Nicolás. Nicolás entonces era un hombre que se hizo pasar por diácono. En Hechos capítulo 26, si no estoy mal. Se hizo pasar por diácono. ¿Y qué pasó? Un diácono falso. Y él con sus credenciales empezó a engañar a la iglesia, empezó a crear una falsa doctrina, una doctrina mundana, una doctrina de pecado. Entonces, ¿qué pasó? Eso surgió y eso tomó fuerza. Haga de cuenta hoy en día, como pasa a veces en muchas iglesias, en muchos lugares también, cuando alguien sale con apostasía y sale con rebelión y todo eso, hermano, usted ya sepa de una vez y nunca le olvide que eso es el mismo diablo, el mismo diablo el que sale con eso. Todo lo que se salga del orden de Dios es del diablo. Toda esa rebelión viene del diablo. Nosotros, hermano, Dios nunca va a utilizar la rebelión para traer su palabra, jamás. El que se rebele contra la autoridad, así sea el líder sea malo o no sea bueno, así no esté puesto por Dios, Dios puso un orden. Entonces, ¿qué pasa? Dios nunca va en contra del orden que él establece. Entonces, Nicolás fue uno de ellos que empezó con esa doctrina y terminó engañando a la iglesia del Señor. Entonces, viene la mundanalidad, ¿ok? De ahí viene a Tiatira,
¿Ok? Tiatira. Entonces, Tiatira, entonces viene, o Pérgamo, se me olvidó Pérgamo. No, Pérgamo la mundanalidad, sí. Luego viene Tiatira. Ahora, Tiatira, entonces, el problema es que es una iglesia descuidada. ¿Ok? Es una iglesia descuidada. ¿Ok? Porque dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. O sea, está hablando de una mundanalidad, pero de una manera más profunda. Dice, no dice de que comparte, dice que la dejas. ¿Qué quiere decir eso? Es una gran diferencia. ¿Ok? Aquí no dice de que la iglesia estaba permitiendo eso. Dice que la iglesia la estaba dejando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda como iglesia del Señor, por decirlo de alguna manera. No podemos hacernos los de la vista gorda en cuanto al pecado y en cuanto a lo mundano. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? No, porque ay, que es que el mundanito. Entonces, nosotros quedamos callados como si, no, santifiquemos nosotros y demos así. No, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ese fue el pecado de Tiatira. El pecado fue que no condenó eso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día no se quiere predicar santidad. Hoy en día no se quiere predicar el evangelio como tiene que ser. Hoy en día no se quiere predicar eso simplemente porque, ay, no, dejémoslo, no leemos nada, no digamos nada. Y usted ya va a encontrar a toda esa gente mundana y bien carismática. ¿Por qué? Porque eso se va metiendo. ¿Qué pasa? La iglesia tiene que reprender eso. ¿Qué dice? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces la iglesia tiene que tener un mensaje contundente de santidad y sobre todo reprender la fornicación y reprender ese tipo de blasfemias y ese tipo de pecados. ¿Ok? Entonces ese es otro de los pecados también. El permitir, el ser permisivo con el pecado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pérgamo era mundana, pero Tiatira era permisiva con el pecado. Entonces ese es el problema muy grave. Luego entonces viene Sardis. Sardis estaba muerta, una iglesia muerta, o sea, una iglesia que solamente estaba pensando en lo material, estaba solamente pensando en las cosas terrenales y estaba muerta en sí misma. ¿Ok? Porque dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, o sea, no buscaba de Dios, lo que se pasaba hacía mucho paseo, pero no hacía casi vigilia, ni tampoco hacía mucho ayuno, sino que se la pasaban haciendo muchas cosas terrenales. Dice, no, pero porque si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, no buscaban de Dios, estaba muerta espiritualmente. ¿Ok? Luego la de Filadelfia. La de Filadelfia es la que tiene un mensaje positivo de todas ellas. Filadelfia es la mejor. Sin embargo, tiene algo que le hacía falta. ¿Ok? Porque dice, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, ¿dónde está? Sí, está hablando sobre la prueba. O sea, él, ¿qué dice? Yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Qué sucede? Ellos iban a salir victoriosos a través de una prueba, pero existía también lo que era la falsa doctrina. O sea, la falsa doctrina estaba tocando la puerta, porque aquí dice de que habían algunos que hacían parte de la sinagoga de Satanás. ¿Ok? Hacían parte de la sinagoga de Satanás. O sea, que la iglesia como tal se mantenía firme, se mantenía bien, la iglesia en Filadelfia, pero ¿qué sucedía? Habían algunos que eran de la sinagoga de Satanás, que al final iban a quedar avergonzados porque en su mayoría se habían mantenido firmes en el Señor. Pero ¿qué sucedía? Todavía quedaban algunos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, va a pasar una prueba, pero la iglesia la va a pasar después de todo eso. ¿Ok? Entonces, la falsa doctrina. Y luego entonces viene la que no es ni tibia ni fría, la que no es fría ni caliente, la que es tibia. Entonces, ¿qué pasa? La que el Señor va a vomitar de su boca, que es la Odisea. ¿Ok? Y luego viene el mensaje de la Odisea, que dice,
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ya no necesitas nada de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy parecido al modernismo, a la iglesia, al modernismo que hay en la iglesia hoy en día. Que todo lo enfocan en la riqueza, en lo material, pero han perdido el primer amor y han perdido la condición espiritual. Son iglesias que se volvieron filosóficas, humanistas, y dejaron el Espíritu Santo. Ya dicen que no hay que hablar en lenguas, ya dicen que no hay que llenarse del Espíritu Santo, ya dicen ese tipo de cosas. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven tibios, no son ni fríos ni calientes. Piensan que son ricos, piensan que conocen mucho, que son muy eruditos, pero no son sino desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Entonces, ¿qué dice? Yo te aconsejo que compres para ti oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es santidad. Ok, es santidad. ¿Ok? Para que sea rico y tus vestiduras blancas para vestirte. ¿Ok? Ahí está. Y que pongas y que unjas tus ojos con colirio para que aprenda a mirar espiritualmente y deje de ver carnalmente. ¿Ok? Entonces, ese mensaje doctrinal era para que las iglesias se cuidaran de estos pecados y no cayeran otra vez en estas condiciones terribles. Luego viene entonces el capítulo 4 y ahí es donde viene la revelación divina de Jesús, la divinidad de Jesús. ¿Ok? Y aquí entonces él dice, demuestra primero que todo, porque aquí demuestra la unicidad, y lo que demuestra es de que hay un solo trono y que uno está sentado. ¿Ok? Luego hay una descripción y aquí entonces vienen a jugar otros personajes que son muy importantes, ya que vienen a jugar, a ser parte del capítulo 4 y capítulo 5, que son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Ok? Entonces está el que está sentado en el trono, que es Dios en su majestad y en su justicia. Y luego enfrente de él estaban los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes son 4 querubines, los mismos que habla Ezequiel, pero su descripción es un poco diferente la de aquí a la de Ezequiel, pero son los mismos. Son los que resguardan la santidad de Dios y están siempre con él rodeándolo, los 4 seres vivientes. Y luego están los 24 ancianos. Los 24 ancianos, la Biblia no dice específicamente quiénes son, pero algunos creen que son los primeros que fueron salvos, otros creen que es una representación de la iglesia. Ahora, de que son salvos, o sea, que son gente redimida de la iglesia, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque el capítulo 5 lo demuestra de esa manera. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Los 24 ancianos, ahora yo escuché también, estuve buscando también otra interpretación que dicen que los 24 ancianos habla de 12 y 12. 12 apóstoles en el Nuevo Testamento y 12 patriarcas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Habla del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento como la formación de una sola redención. Puede que sea cierto. En todo caso, la Biblia no lo dice. Lo que sí es cierto es que es una representación de la iglesia. O sea, los que estaban ahí eran personas salvas. Eran personas salvas. Ahora, los múltiplos de 4 hablan siempre sobre lo que es completo y perfección, sobre todo el 12. El 12 es una palabra que quiere decir completo. Es un número que quiere decir completo. Entonces, lo más probable es que este número, que es múltiplo de 12 y múltiplo de 4, hablen de algo completo, pero se refiere a la iglesia. ¿Ok? Se refiere a la iglesia. Entonces, ya en este cuadro usted van a encontrar una descripción también. Él habla de unas descripciones también visuales, pero lo importante es la parte doctrinal donde él dice, en el versículo 4, y alrededor del trono habían 24 ancianos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y sus coronas, y con coronas de oro en su cabeza. Me adelanté. Perdón, es el 1. El 4.1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Sube acá y yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Qué pasa? No podemos, aquí Juan no vio a Dios y a Jesús a la diestra. No lo vio ahí. Ahí solamente él vio un trono y a uno sentado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces está Dios, el que está sentado en el trono, está los 24 ancianos y están los 4 seres vivientes en el cielo.
para empezar a hablar del acontecimiento más importante, que es el capítulo 5. Y con esto concluye entonces lo que tiene que ver con la iglesia como tal, en el momento del arrebatamiento. El capítulo 5 entonces es una historia muy interesante, porque entonces comienza diciendo de que estaba entonces, un ángel preguntó, estaba el libro, entonces ahí está el libro, está sellado con 7 sellos. Más adelante describe estos sellos con detalle, no lo voy a escribir porque eso hace parte de lo que sigue más adelante. Pero lo que dice es que el libro estaba sellado, o sea, estaba cerrado con 7 sellos. Entonces, ¿qué pasó? Se estaba buscando a ver quién era digno de abrir el libro. Ahora, ese libro se refiere al libro de la vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la iglesia, ¿ok? Con la iglesia y la salvación de la iglesia y la redención de la iglesia. Entonces, obviamente tiene que ser el libro de la vida. Ahora, el libro de la vida es el lugar, es el libro donde los nombres que estén escritos ahí son las personas que van a ser salvas, ¿ok? Son de las personas que van a ser salvas. Entonces, ¿qué pasa? El libro está sellado. Nadie tiene acceso a la vida. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese libro está cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Juan se puso a llorar porque no se halló a ninguno digno, ni en el cielo, o sea, ni siquiera un ángel del cielo era digno, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces dice, yo, Juan, lloraba mucho. Pero que vino el ángel y le dijo, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Se refiere a Jesús como hombre, el Hijo del Hombre. Y él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora, aquí está la unicidad. Porque luego, ¿qué dice? Dice, luego vi, dice Juan, que de en medio, escuche esto, de en medio, que la palabra medio quiere decir de la mitad. Dice que de en medio del trono y de en medio de los 24 ancianos y de en medio de los seres vivientes se levantó uno. Ahora, esto, ¿cómo se puede dibujar? No hay manera. Porque dice que uno se levantó de en medio de todos. Quiere decir de que ese llenaba todo. Fíjese usted, ese llenaba todo. Porque si dice que se levantó de en medio de todos, estaba en la mitad de todos, entonces él lo llenaba todo. Lo que quiere decir de que este que se levantó era Dios mismo, pero no la segunda persona de la Trinidad, ni Jesús como hombre, ser humano, no, Dios, el Dios eterno, porque lo llenaba todo. Entonces ahí dice, del medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, se levantó uno como cordero inmolado. O sea, el aspecto era como un cordero inmolado. ¿Y qué pasó? Él fue digno, él se halló digno de tomar el libro en sus manos, de tomar el libro y abrir sus sellos. Entonces dice que él vino, entonces, ¿pero cómo? O sea, escríbame como si él estaba en medio del trono también. Ahora, Juan dice en el capítulo 4 que solo había un trono y solo había uno sentado. Entonces, ¿cómo es posible que el cordero se levante en medio del trono? Entonces, está hablando del mismo, del mismo. Lo que pasa es que en la descripción, Juan lo está viendo como Dios juez y está viendo como Dios redentor. Entonces, ¿qué pasa? Vino el cordero y ahí sí, tomó de la mano derecha el que estaba sentado en el trono el libro. Y luego, ¿qué pasa? Los 24 ancianos tenían 2 cosas en su mano. Tenían copas de oro llenas de incienso y tenían en su otra mano una arpa que representan la oración. Ahí mismo lo dice que la oración representa la oración de los justos y el arpa representa la alabanza y la adoración. Así que lo único que nos vamos a llevar al cielo es la oración, la alabanza y la adoración. ¿Ok? Bien, entonces, de ahí entonces viene el cántico, que es la parte más importante de todo esto. Porque dice que ellos cantaron, entonces, que un canto que decía, ¿dónde está? Un cántico, un nuevo cántico que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Ok? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este reinado sobre la tierra se refiere al reino milenial, que lo van a aprender después. Pero ¿qué sucede? Ese cántico
es muy importante porque ese cántico entonces viene siendo la redención del hombre. En otras palabras, Dios está diciendo que el que fue digno de abrir el libro es digno porque redimió a la humanidad. Entonces la redención viene siendo la clave de todo esto para que el libro sea abierto. Si el libro es abierto, nuestros nombres pueden estar escritos en él. ¿Ok? Porque el libro estaba cerrado y estaba sellado. Pero ¿qué pasa? El Cordero, como fue inmolado y con su sangre nos redimió, esa redención permitió de que esos sellos se pudieran abrir y que ese libro se pudiera abrir para que nuestros nombres estuvieran escritos ahí. ¿Ok? Luego concluye diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. No quiere decir que están hablando dos. Está hablando dos manifestaciones del mismo. ¿Ok? Porque ya lo leímos. De en medio del trono se levantó el Cordero. Y el Cordero lo llenaba todo. ¿Ok? Y los cuatro sirvientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estos primeros 4 capítulos muestran la revelación de Cristo como Dios. Y revelan entonces la redención que hace y permitió que la humanidad que crea se salve y llegue a la presencia del Señor. Amén. Bueno, como no veo preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí. Así que gracias por su tiempo. Voy a dejarlo entonces con nuestro hermano Luis para que entonces él termine el devocional y bueno, terminemos aquí entonces. Dios les bendiga a todos.